Muy buenos días, bienvenidos a Doctor Responde. Hoy vamos a hablar sobre los mitos y realidades de la donación de sangre. Tenemos como invitada a la bacterióloga Sandra Quintero. ¿Cómo me le va? ¿Cómo ha estado? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y un saludo muy especial a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros. Bueno, pues vamos a hablar de la importancia de la donación de sangre. ¿Por qué es importante, Sandra? Bueno, es importante donar sangre porque en nuestro país la demanda de este componente que no se puede fabricar, que su obtención proviene de la voluntad y de la solidaridad de la comunidad, es un recurso difícil de conseguir y que necesitamos de manera prioritaria, es decir, en el momento en que un paciente requiera un hemocomponente o requiera sangre para salvar su vida, a veces no contamos con el tiempo de espera para que se realice el proceso de donación y tenemos de pronto en nuestra cabeza que cuando nuestro familiar o nuestro conocido lo requiere, podemos ir a hacer el proceso de donación y que inmediatamente de vena a vena se le va a transfundir al paciente la sangre, pero en realidad esto no es así. Entonces, por eso es importante que lo hagamos de manera habitual, sin esperar a que haya una necesidad, sino que en realidad lo hagamos de manera frecuente, para poder contar con digamos que es un tejido vital, importante, prioritario, escaso, que necesitamos de manera urgente para salvarle la vida al paciente. Bueno, eso nos da lugar a una pregunta y es, ¿cada cuánto puedo donar? Si yo voy a hacerlo frecuentemente, ¿cada cuánto puedo hacer? En el caso de las mujeres lo pueden hacer cada 4 meses y en el caso de los hombres cada 3 meses. La razón principal es porque las mujeres cuando estamos en nuestra edad de fertilidad, que es aproximadamente hasta los 54 años, tenemos una pérdida mensual de aproximadamente entre 100 y 150 ml durante nuestro periodo menstrual. Por esta razón debemos tener una espera un poco más prolongada que los hombres para hacer la donación. En caso de las mujeres cada 4 meses y en caso de los hombres cada 3 meses. Precisamente por acá nos hacen esa pregunta. En caso de las mujeres teniendo el periodo menstrual, ¿se puede donar? Claro que sí. No es ningún impedimento donar durante el periodo menstrual para las mujeres. Nos pregunta Alejandra desde Instagram, ¿cuál es la diferencia entre donar sangre y donar plaquetas? Bueno, la donación de sangre es un proceso en el cual la persona dona todos los componentes de la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y estas células van diluidas en un líquido que se llama plasma, que es el que permite que las células se distribuyan en todo el organismo. Entonces es un proceso en el cual hay una extracción de todos estos componentes celulares. Cuando hablamos de donación de plaquetas es un proceso un poco más tecnificado, donde a través del apoyo de una máquina que tiene una tecnología de punta, voy a donar la sangre con todos sus componentes, la máquina separa solo la célula de la plaqueta y regresa al donante el glóbulo rojo y el plasma. Entonces es un proceso un poco más largo porque se hace como una separación de una célula específica. Yo puedo donar plaquetas por aféresis, puedo donar glóbulos rojos por aféresis o puedo donar plasma por aféresis. Es decir, que es un componente específico y los otros componentes celulares se le regresan al donante. ¿Qué es la aféresis, Sandra? La aféresis es un procedimiento de división o separación celular. Eso es la aféresis. Si estamos hablando de plaquetas, sería plaquetaféresis. Si estamos hablando de glóbulos rojos, sería eritroaféresis. Y si hablamos de plasma, sería plasmaféresis. ¿Del laboratorio de banco de sangre van a la casa a recibir la donación de sangre? Es una pregunta de Katie Torres. Ok, en la época de pandemia, donde tuvimos ciertas dificultades los bancos de sangre para poder obtener el fluido vital, optamos por ir hasta la residencia de las personas que querían sumarse a la donación voluntaria de sangre. Es un proceso que podemos hacer en casa de manera segura. Tenemos todos los bancos de sangre, tenemos la dotación que se requiere para que este proceso se haga en casa. Así es. Nos pregunta Cristina Ordóñez. Yo tuve leucemia de niña, pero ya tengo 26 años y siempre me dijeron que no podía donar sangre. ¿Esto es así? Es así, es así. Las personas que han tenido alguna patología de tipo hematológico
es preferible que no donen sangre. Esto dado que nosotros, todos los bancos de sangre, haciendo parte del programa de hemovigilancia, nuestra primera prioridad es cuidar a la población sana, y por lo tanto esta población que en este momento se encuentra sana porque ya ha superado alguna patología de tipo hematológico, debemos cuidarla. ¿A qué sí los invitamos? A que sean promotores de la donación. Yo sé que hay muchas personas que quisieran hacerlo, pero no pueden porque debemos cuidar y conservar su salud, pero sí los invitamos a que sean esos promotores dentro de su familia, dentro de sus círculos sociales, dentro de sus círculos laborales, para que promuevan la donación de sangre. De esa manera nos pueden ayudar. Como donante de sangre, ¿tengo algún compromiso, Sandra? Donar sangre no es un derecho, pero sí es un deber. Es un compromiso muy grande porque cuando yo dono sangre, esa sangre que estoy donando le va a salvar o a mejorar la vida a un paciente que tiene su condición de salud en desventaja con respecto a la población sana. Si yo considero que mi sangre, que mis, digamos, hábitos de vida no son los más sanos, pues ahí hay un carácter de responsabilidad bastante grande, porque es un acto en el que yo o puedo salvarle y mejorarle la vida a un paciente o le puedo empeorar su condición de salud. Así que allí hay un acto de responsabilidad, de sinceridad ante la persona que está al otro lado que va a necesitar ese fluido, porque la sangre es un componente que tiene un periodo de viabilidad, y cuando está almacenada esa sangre se puede usar en la persona que uno menos se lo imagine, ¿sí? Porque pues todos no estamos exentos de que pueda ocurrir algo en un momento determinado, y si yo lo estoy haciendo con un propósito diferente y es un componente, una sangre que está almacenada y puede ser usada, no sé, en un familiar, en un conocido, en días futuros, pues puedo estar generando digamos que un acto irresponsable, ¿sí? Por ejemplo, nos pregunta John J. Gaviria 94, ¿en qué momento es mejor donar? Porque pues él hace referencia a eso, si de pronto pues no es una persona que tenga pues como unos hábitos desordenados, pero sí, por ejemplo, que fue el fin de semana de rumba y tomó, fumó, ¿cuánto debe esperar para poder donar? Cuando una persona, uno de nosotros, tiene un evento de riesgo, bien sea de salud o bien sea personal, lo ideal es esperar 6 meses después de ese evento o de esa novedad, ¿sí? Para así poder estar seguros de que toda la tecnología que tenemos los bancos de sangre en el país podamos detectar si en ese riesgo hubo una posible infección o no. Entonces, lo ideal es esperar 6 meses después de asumir ese riesgo. Hablabas ahora, Sandra, sobre el periodo de almacenamiento de la sangre. Si yo dono sangre, ¿hasta cuánto tiempo puede estar esta sangre almacenada? ¿Esto tiene, por así decirlo, alguna fecha de vencimiento? Así es. La sangre es un líquido escaso, costoso y de corta vida, ¿sí? Si estamos hablando, como hablamos que la sangre se compone de varias células, si estamos hablando de las células que son los glóbulos rojos, estamos hablando de que el glóbulo rojo puede almacenarse hasta 42 días. Si estamos hablando de las plaquetas son unas células que se pueden almacenar hasta 5 días. Y si estamos hablando del plasma, es un componente que se puede almacenar hasta 1 año. Entonces, cada célula tiene su periodo de vigencia y asimismo también tiene su temperatura ideal de almacenamiento o conservación. ¿Y cada cuánto se necesita o se requiere cada uno de estos componentes? En Colombia diariamente transfundimos en promedio 1000 pacientes. Es decir que la necesidad es a diario y es en el momento más inesperado, cuando uno menos lo espera. Entonces la invitación es que la población que tiene entre 18 y 65 años, que tiene unos hábitos de vida saludables, que tiene ese compromiso con la comunidad, teniendo en cuenta que no tenemos la materia prima para poderla transformar, que lo haga de manera rutinaria, teniendo en cuenta si es hombre o si es mujer, y que lo haga de manera habitual para que cuando tengamos esa necesidad podamos contar con ella en nuestros depósitos de almacenamiento. Cardeni nos pregunta desde Facebook, ¿una persona que sufrió un ACV hemorrágico hipertenso puede donar sangre? No, lo mejor es que no lo haga, porque este tipo de patologías que son de tipo hematológico, que tienen que ver con la coagulación, es mejor que no lo hagan, porque lo que queremos es preservar la vida de estas personas.
La invitación es nuevamente a las personas que hayan tenido algún tipo de desorden hematológico o asociado a la coagulación, sean promotores de la donación. Inviten y motiven a su círculo social, a su círculo familiar o laboral, a que se vinculen con cualquier banco de sangre en cualquier parte del país a realizar su donación. Bueno, acerca de la hepatitis, hay personas que nos preguntan si después de sufrir hepatitis se puede donar sangre. Ok, es una pregunta muy importante y digamos que es muy frecuente porque hay, digamos que, mucha desinformación o de pronto mala interpretación de la información. Las personas que hayan tenido hepatitis antes de iniciar su vida sexual pueden donar sangre, ¿sí? Las personas que ya hayan iniciado su vida sexual y hayan sufrido hepatitis no pueden donar sangre, a no ser de que haya sido una hepatitis definida, ¿sí? Hay varios tipos de hepatitis, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Si se logró llegar a ese detalle del diagnóstico, se puede acercar al banco de sangre con ese detalle para poder dilucidar si puede donar o no después de haber iniciado su vida sexual. Pero si no ha iniciado su vida sexual y tuvo hepatitis, puede donar. ¿Existen algunos cuidados después de donar sangre? Sí, el principal es hidratarse muy bien. A veces tenemos de pronto en nuestra idiosincrasia digamos, la idea de que después de donar sangre debo aumentar mi ingesta de alimentos, pero en realidad lo que yo debo aumentar es la ingesta de líquidos. Debo hidratarme muy bien antes de donar, durante la donación y después de donar. El durante la donación es una responsabilidad que nos compete a nosotros como banco de sangre. Y después de la donación, pues ya cada donante, por lo menos durante las 72 horas después a su donación, debe hidratarse, consumir mucho líquido. Así es. ¿Hay algún tipo de sangre que sea más necesario que otro, Sandra? Todos son necesarios, porque digamos que en Colombia estamos distribuidos aproximadamente así. Las personas que somos grupo O, aproximadamente somos, me incluyo porque soy yo, somos el 60% de la población. Las personas que son grupo A es aproximadamente el 25% de la población. B queda B y AB en el restante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las personas que son grupo O son las personas que más deben acercarse a donar porque es la demanda más alta que hay en cuanto a los pacientes. ¿Qué sucede con el O negativo? Y lo quiero tratar aquí aprovechando la pregunta. Y es que el O negativo es más o menos el 5% de la población, que es este grupo, y es un grupo que se demanda más o menos en un 10%, casi el doble, porque es un grupo sanguíneo que se usa en los paquetes de emergencia, cuando tenemos una emergencia vital en una IPS, que no tenemos tiempo de dilucidar qué grupo sanguíneo es el paciente y tenemos que correr para salvarle la vida, pues efectivamente el grupo O negativo es el que vamos a usar, ¿sí? Adicional, en los bebés, en los prematuros, en algunas mujeres embarazadas y en los pacientes que son O negativo. Entonces este es el grupo como que tenemos de pronto un desbalance, ¿sí? Hay mucha demanda versus la oferta que tenemos de O negativo. Es verdad que cuando se pide o cuando requieren pues que una persona done sangre para una persona conocida, un familiar, puede donar cualquier tipo de sangre, así no sea el mismo que tenga su familiar, su conocido. Si es una donación dirigida para el familiar, debe ser del mismo grupo de la persona, ¿sí? ¿Qué sucede en los bancos de sangre? Ante un llamado de este tipo, a veces digamos que es tanta la urgencia que se hace un llamado masivo, pues llegan personas de otro tipo de sangre, ¿sí? ¿Qué sucede en ese momento? Los bancos de sangre lo que le decimos es, mire, lo recibimos, bienvenido, pero queremos aclararle que esa sangre que usted va a donar no va a ir para el paciente, para su familiar o para su conocido, pero sí le va a salvar la vida a otra persona. Y en el 100% de las veces puedo decirte con toda tranquilidad que las personas a las que nosotros como bancos de sangre les damos esa información siempre aceptan donar para salvarle la vida, así no sea su familiar o su conocido. Siempre aceptan porque pues es un acto de solidaridad y es un acto en el que depende de mí porque no tengo cómo obtener ese componente que necesita el paciente para salvar su vida de otra fuente. Es básicamente de la persona. Nos pregunta Andrés Exitoso,
¿Cómo saber si alguien que dona sangre no tiene la sangre contaminada? Los bancos de sangre en Colombia nos regimos por una reglamentación que nos obliga a hacer una serie de pruebas mínimas a la sangre, ¿sí? Nosotros aquí en Colombia hacemos 7 marcadores infecciosos, todos los bancos de sangre a la sangre. Pero no solamente se pueden transmitir por transfusión 7 infecciones, hay muchas más, ¿sí? Pero no son tan prevalentes en nuestro país. Nosotros como bancos de sangre certificamos que esa sangre está negativa para 7 marcadores infecciosos, no para el resto. Y adicional a eso, no sé si de pronto han donado, pero el proceso consiste en llenar una encuesta, ¿sí? Donde me hacen unas preguntas relacionadas con mi condición de salud y con mis antecedentes de tipo personal, y luego vienen como las pruebas de la sangre. Ese cuestionario tiene un objetivo muy importante y es poder determinar en cierto, digamos en un alto porcentaje la seguridad de la sangre, porque si yo contesto de manera honesta lo que allí me están preguntando, puedo tener una brecha mucho más pequeña de esa posibilidad de infectar al paciente con una infección, ¿sí? Entonces, a veces los donantes dicen, no, ay, qué pereza esa encuesta, o se demora mucho, son muchas preguntas, no las entiendo, pero la encuesta es el primer eslabón de seguridad que tenemos en el país antes de las pruebas infecciosas para poder de alguna manera cerrar esa brecha de todas las infecciones que se pueden transmitir por transfusión. Entonces, si tú me preguntas si la sangre es inocua después de que pasa por un proceso, ningún banco de sangre en el país lo va a certificar. Lo certificamos para los 7 marcadores infecciosos que digamos que normativamente lo debemos hacer. Por eso el otro porcentaje que es tan grande depende de la sinceridad, honestidad y el estilo de vida que tenga ese donante. Además que creo que finalmente si este es un acto de amor, un acto de compromiso, un acto altruista, pues también debemos ser nosotros mismos honestos. Si ya tuvimos el gesto de ir a donar, es hacerlo a conciencia y saber que efectivamente tenemos esos hábitos sanos y que no hemos presentado ninguna enfermedad o alguna situación de riesgo como las que se preguntan en el cuestionario. Así es. Adicional, digamos que yo he sido profesional de entrevista durante mucho tiempo y por lo general cuando uno detecta que la persona está dudosa, por lo general la pregunta es, bueno, esa sangre que tú estás donando, ¿le salvaría la vida a tu hija, a tu mamá, a tu familiar? Entonces ahí uno como que hace un acto de contrición donde, bueno, digo, realmente mis hábitos de salud, mis hábitos personales sí me dan la tranquilidad de que lo que voy a hacer le va a salvar o le va a mejorar la vida a alguien que ni yo en este momento sé para quién es y que podría llegar a ser una persona de mi círculo familiar o laboral o bueno, no sé, de cualquier persona, un niño, un adulto mayor, un neonato. Entonces parte mucho de la sinceridad y de la confianza que tenga uno en el momento de decidir hacer la donación. Claro, con ese mismo amor que se hace, con ese mismo amor hay que ser honesto. Nos preguntan además, ¿las mujeres en embarazo pueden donar? Y por ejemplo, si yo no sé que estoy en embarazo. Nosotros tenemos una pregunta dentro de la encuesta que es obligatoria para las mujeres y es la fecha de la última menstruación, ¿sí? Allí indagamos mucho a la persona, qué método de planificar usa, hace cuánto no le llega el periodo, y si tenemos una sospecha de que haya una probabilidad de un embarazo, no lo recibimos, es decir, que ha diferido de manera temporal mientras se resuelve la situación. Si una persona está embarazada, debe esperar a tener su bebé y un año después del parto puede donar. Bueno, nos preguntan además si mis niveles de azúcar o de colesterol son altos. Ok, si la persona tiene unos niveles de azúcar altos, está con diagnóstico y con un tratamiento que no sea, hablemos de la diabetes, que no sea insulino dependiente, sino con medicamento oral, puede donar después de que tenga sus chequeos de control y tenga su consumo de su dosis de medicamento de manera rutinaria. Si es una persona que maneja el colesterol alto, también puede donar después de que esté con tratamiento, pues bajo supervisión médica, no hay problema. Pero si es una persona que se aplica insulina, esas personas no pueden donar.
Bueno, algunos de los mitos que también son como muy frecuentes es que al donar sangre se me bajan las defensas, que además quedo propenso a infecciones. Bueno, en realidad una persona tiene en promedio entre 5 y 7 litros de sangre, ¿sí? Donde están todos estos componentes celulares, el glóbulo rojo, las plaquetas, los leucocitos. Lo que dono, que son 450 ml, es muy poquito comparada con la ulemia total de la persona. Es decir, que es un mito, no quedo propenso a infecciones porque no voy a hacer una extracción de las defensas totales de ese donante, no, es una porción muy pequeña. Y adicional a esto, nosotros nos encargamos de darle unas recomendaciones muy precisas al donante. No sería mentirosa decir que que hay personas que no tienen, que cuando uno dona no tiene ninguna reacción, no, puede ocurrir, pero para eso existe todas las recomendaciones que ya tenemos, digamos que establecidas en los bancos de sangre, y adicional a esto, todo el proceso que hacemos antes de donar es para asegurarnos que el donante no vaya a tener una mala experiencia. ¿Qué esperamos los bancos de sangre? Que el donante se vuelva un donante habitual, que lo haga de manera repetitiva, ¿sí? Si esa persona tiene una mala experiencia, no va a regresar. Entonces nosotros nos encargamos de que la cantidad de reacciones que haya sea muy mínima para que esto no suceda, pero en realidad no queda propenso a infecciones, y si quedas muy débil con las recomendaciones que nosotros damos después de donar, eso va a ser una sensación de muy corto plazo. Nos pregunta Laura desde Facebook, ¿las personas vegetarianas o veganas tienen algún inconveniente para donar? Ninguno, ninguno. Si durante la evaluación predonación hacemos una medición de niveles de hemoglobina. La hemoglobina pues es la que está contenida en algunos alimentos de tipo animal y vegetal también. Entonces, si esos niveles de hemoglobina cumplen con lo que tenemos estandarizado, no hay ningún problema, puede donar. Bueno, Sandra, hablemos de algo. Yo quiero donar sangre o quiero donar plaquetas, entonces llego al banco de sangre y ahí cómo es ese proceso, cuánto me demoro, qué análisis me hacen. Ok, vamos a hablar primero de sangre total, ¿sí? Las personas que deseen donar sangre total, lo primero que deben hacer es tener su documento de identidad, tener entre 18 y 65 años, sentirse en un muy buen estado de salud, y ojo con esto que tiende a tener como una confusión, y es por favor ir o desayunados o almorzados o con la cena. Por lo general hay muchas personas que llegan en ayunas porque lo asocian con un examen de sangre. Entonces no, lo importante es la cédula, que vayan en muy buenas condiciones alimenticias, fuera de eso que tengan entre 18 y 65 años, que pesen mínimo 50 kilos y que tengan unas muy buenas condiciones de salud. Una vez llegan al banco de sangre, todos los bancos de sangre damos una información previa a la donación, cuáles son los requisitos mínimos para donar, cuánto tiempo se demora el proceso, y en ese momento el donante toma la decisión si continuar con el proceso o no, ¿sí? Una de las preguntas es, por ejemplo, para nosotros que estamos en esta parte del país, ¿has estado en zonas endémicas de malaria? Nosotros tenemos pues una zona endémica muy cercana, viajamos mucho de paseo a la costa pacífica y es una zona endémica de malaria. Entonces hay muchas personas que desde que reciben la información dicen, no, la verdad estuve la semana pasada allí, y la persona que haya estado en la zona endémica de malaria debe esperar 3 meses para donar. En ese momento hay una toma de decisión por parte del donante. Si no cumplo con alguno de los requisitos mínimos, el donante dice, no puedo por esta razón, vuelvo después, ¿sí? Si el donante cumple con los requisitos mínimos, sigue el diligenciamiento de una encuesta que se compone de varias partes. Los datos demográficos del donante, nombre, teléfono, dirección, todos sus datos personales. Luego viene una serie de preguntas asociadas a sus antecedentes médicos, fecha de la última donación, si ha tenido gripa, si tiene hipertensión, diabetes, cosas muy médicas. Luego viene un bloque de preguntas asociadas a su parte personal, a sus condiciones de riesgo, a su estabilidad con su pareja, a si ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual. Luego de esto vienen unas preguntas asociadas, por ejemplo, a la fecha de la última menstruación para el caso de las mujeres. Y una vez se diligencie todo este formulario, pasamos ya a un examen médico, a un examen profesional, que lo hace bien sea un enfermero jefe, un bacteriólogo o un médico, donde valida las preguntas,
hace una toma de presión arterial, pulso, hemoglobina y determina si el donante es apto para donar o no. Si ese profesional determina que es apto, sigue el proceso ya de flebotomía o de extracción de la sangre a través de la vena. Es un procedimiento totalmente realizado por personas muy bien entrenadas. Los dispositivos que usamos son de un solo uso, son completamente desechables, no van a tener ningún riesgo para el donante. Es un proceso, si hablamos de sangre total, de más o menos entre 7 y 11 minutos. Después de este proceso de donación viene un reposo que es obligatorio. Si tú vas a conducir moto debes esperar 20 minutos, si es vehículo unos 10 minutos, te damos un refrigerio. El objetivo de ese refrigerio es vital, importante, porque digamos que a pesar de que es un reconocimiento para el donante, es para evitar que vaya a tener una mala experiencia después de la donación. Se compone de una parte líquida, una parte sólida, lo debe tomar en completo reposo y una vez consuma su refrigerio y espere los 10 o 20 minutos, puede seguir con su rutina normal. ¿Qué es lo recomendable? Que no levante cosas pesadas con el brazo en el que se hizo la flebotomía, por ese día no haga ejercicio de alto rendimiento, sino que tenga pues un reposo en casa, ya al día siguiente puede retomar sus condiciones, pues su habitualidad. Si hablamos de plaquetas por aféresis, hacemos un examen un poco más robusto, determinamos la cantidad de plaquetas que tiene el donante, su peso, la hemoglobina, los leucocitos. Bueno, hay una serie de exámenes más complejos y si la persona puede donar, el proceso dura dependiendo de la estatura, el peso, la talla, dependiendo del recuento de plaquetas y la hemoglobina, eso puede tardar entre 60 a 90 minutos. Igual el reposo, el refrigerio, las recomendaciones post donación y así termina su proceso. Bueno, y o sea, el tiempo de donación para sangre total es entre 7 y 11 minutos. ¿Y el de plaquetas? Entre 60 y 90 minutos. Y debo reposar después de cualquiera de los dos. Para todos dos debes tener un reposo, así es. Bueno, aquí nos preguntan, Esperanza Ospina, si la persona que ha tenido COVID puede donar. 14 días después de COVID puede donar, si ya ha superado los síntomas. 14 días después de haber superado sus síntomas puede donar sin problema. Bueno, no, pues creo que esta ha sido una charla muy interesante y antes de cerrar, Sandra, quisiera que le contáramos a todos nuestros usuarios que están en este momento, a todos nuestros seguidores que están en sintonía de nuestras redes sociales, por qué es importante tener estas reservas de sangre. Bueno, la invitación para toda la comunidad que nos sigue en este momento es hacerlo porque necesitamos todas las IPS, todas las instituciones que prestamos servicios de salud, necesitamos tener las reservas de este tejido que, como les repito, es escaso, costoso y de una corta fecha. Es importante porque en el momento en que lo necesitamos, no da espera a que surtamos todos estos pasos que te mencioné. Son muchos pasos que tardan entre 24 y 48 horas y nuestros pacientes no esperan 24 y 48 horas. Nuestros pacientes lo que esperan es que nosotros, que somos una población sana, tengamos el hábito de donar para que cuando ellos requieran de nuestra mano, de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, de nuestro amor, solidaridad, estén ahí en la nevera disponibles para que les podamos salvar la vida. Por eso es importante hacerlo de manera habitual. No esperemos a que la necesitemos, porque créame que en realidad he vivido esos momentos y son momentos de mucha angustia en las que no hay otro sustituto, no hay mejor sustituto de oxigenación que la sangre, no existe. Y créanme que tenerla allí es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces esa es la invitación, que seamos donantes habituales en cualquiera de los 83 bancos de sangre que existen en el país. Por favor, háganlo. Bueno, ya lo saben, hombres cada 3 meses, mujeres cada 4 meses. Así es. Bueno, la invitación la ha hecho Sandra y de verdad, creo que este es un acto de amor que realmente es como ese compromiso, ese granito de arena que nosotros como seres humanos podemos aportar a nuestro prójimo, a la gente que está al lado, por más que no los conozcamos, por más que no sean nuestros familiares, es un poco regalar vida. Así es, así es.
Bueno, muchas gracias, Sandra. No, a ustedes por la invitación y espero que esto les haya sembrado y les haya quedado en el corazón a todos, de verdad que sí. Sí, señora, para eso es que tratamos estos temas. Y a ustedes quiero decirles que además vamos a tener diferentes charlas para poder educar a la comunidad con temas de interés y sobre todo contarles que hemos vuelto a la presencialidad. Y el próximo 30 de junio a las 6:30 de la tarde vamos a tener la charla Hipertensión, conocerla para combatirla, con el doctor Gilberto Castillo, especialista en medicina interna y cardiología. Esto va a ser en la sede Torre B, piso 6, auditorio Alex Co. Torre B, piso 6, próximo 30 de junio a las 6:30 de la tarde. Contarles también que tenemos activo nuestro blog que fue el que pusimos este fin de semana, alergias infantiles, cómo tratarlas, y nuestro podcast en Spotify, Vitiligo, cómo es vivir con esta enfermedad, con la doctora María Isabel Barona. Más temas de interés la próxima semana en una nueva emisión de Doctor Responde. También está próximo a publicarse en nuestro Conversalud acerca de cómo cuidar la salud cardíaca de los niños con la doctora Milena Prada. Muchos temas de interés pensados especialmente para ustedes desde tu clínica en Banaco, Grupo Quirón Salud. Vocación de servicio. Nos vemos a la próxima.